Y ahí yo sí Pues como... muy bien, no quería cantar, no quería, ¿cómo se llama? Bueno, pues que los chicos no lucieran, ya ellos habían cantado y todo, yo dije, bueno, ya, entro yo sin micro, ¿verdad? Pero bueno, tenemos aquí ya un invitadazo, pero sobre todo antes de presentárselo le vamos a decir, vamos a hablar de un tema súper importante, yo creo que más que relevante para todas estas fechas que ya se aproximan de estar en familia, de estar cercanos, de estar unidos, de la remembranza, del recuento de los daños y también sobre todo, bueno, pues que son inolvidables estas fechas para todos, sobre todo para los mexicanos. Y con todas estas consecuencias que tuvo la pandemia y también sin esas consecuencias, la vida sigue, pero sigue también dándonos sorpresas, ¿no? Pérdidas sin duelo, cómo decirle adiós a la persona que más amábamos, cómo que de cosas que surgen, ¿no? A través de un duelo. Así es de que, bueno, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Así es, nuestro invitado Pablo Lorenzo García, ya lo conocen de casa, bienvenido. Ya Gracias. te extrañábamos, ¿eh? Gracias, Sí. yo también. Sí, ya ven más seguido. Oye, pero con un tema muy especial que hablamos ahorita fuera del aire y decíamos, no solamente tiene que ver a lo mejor con las pérdidas, también es cerrar ciclos que se te van presentando en la vida, que tiene que ver a lo mejor con algo fraterno. El asunto, decíamos desde una teoría que es la Gestalt, es que tenemos ciclos y se quedan como Gestalt inconclusas o como ciclos que no se cierran. Cuando sales de un lugar tienes que cerrar la puerta, obviamente tienes que permitir que esa energía que generaste en una condición, ya sea de circunstancia o de relación, entonces se pueda cerrar para que pueda ser fértil y pueda generar otra condición posterior para el aprendizaje en la vida. Porque si dejamos las cosas abiertas, vamos como que llevando cola, ¿no? Y la vamos arrastrando. Y la vamos arrastrando. Y nos va pesando muchas Y nos va veces. pesando porque se van sumando nuevas experiencias, nuevas circunstancias, y si no cerramos lo anterior, entonces tendemos a que el conflicto anterior que no cerramos se vuelve a abrir con otra persona o con otra circunstancia. Entonces por eso hay que cerrar. Oye, a ver, pero para este proceso que sonaría como muy fácil, o sea, cerrar ciclos, ¿no? ¿Qué significado tendría? Porque seguramente luego de repente lo platicas con gente cercana y para cada uno significa cosas diferentes, ¿no? O hacerlo de una manera diferente, que esto creo que sí no implicaría hacerlo de una sola forma, o sea, no hay una fórmula, ¿no? Sí, Digámoslo no. así. Pero, ¿qué tenemos que trabajar en ese cierre de ciclo, en ese duelo? Porque, sin embargo, yo creo que ahorita quiere todo el mundo escuchar esto para cerrar su año bonito e iniciar con nuevas expectativas. Claro. Así viene Es algo mío. que platicábamos Muy padre. con Alex fuera del aire, porque es entender cuál fue la lección que me dejó como aprendizaje esta condición, porque si lo veo simplemente, podemos hablar de la muerte, podemos hablar simplemente de un ciclo laboral o de un ciclo anual que tenemos que cerrar. Entonces, ¿cuál fue la lección que nos dejó este año? ¿Cuál fue la lección que me dejó la pérdida de mi padre, la pérdida de mi madre, de mi amada, en fin? ¿Cuál fue esa lección? ¿Qué decidí aprender de esto? Porque si nada más, como tú bien lo dijiste, como significado, si le doy el significado nada más de la condición de tragedia porque me abandonó al morirse, me sentí sola o solo cuando ya no lo tuve conmigo a través de su partida, entonces decir, yo le estoy dando un significado que es muy complejo para poder aprender de esa lección. El cáncer como una enfermedad no es un agravio, no es una maldición, no es una guerra, es una lección de vida. Y ahí tenemos que entender qué decido aprender, pero es una lección personal, no es una lección colectiva. Y eso se vuelve muy interesante porque también es aprender entonces a lidiar con lo que tienes, porque ahorita decías una cosa de ir arrastrando, muchas veces nos damos cuenta de que traemos algunas cuestiones en la cabeza que no nos permiten seguir con la otra persona o con otra persona o otras personas y aún así nos aferramos a querer seguir sin antes limar. Quizá eso se pueda dar, y nada más es una pregunta, porque si nos queremos hacer de la vista gorda, por decirlo así, o no queremos afrontar, tenemos miedo quizá a hacerlo. Ese miedo que dices, Alex, tiene que ver con el apego que tengo a esa persona, a esa relación o a esa circunstancia. Mientras más apego tenga con una persona, cuando la persona se va, y no necesariamente se necesita morir, obviamente mi duelo, mi dolor es mucho mayor. Mientras más apegados seamos a las condiciones, nuestro duelo va a incrementarse y se puede durar años. Entonces, obviamente, el asunto es que sea consciente de ese apego, porque obviamente
nacemos solos, aunque vengamos de una madre divina, Claro, y nos vamos nos vamos solos. Y la soledad no es ningún conflicto, es algo que Es debemos de padrísima. aprender. La soledad es la virtud de estar verdad. conmigo. No hay forma de conocerme Sí, a y mí. conocerte, exacto, Si no es a hay través de- manera de conocerte a ti, de saber cómo eres feliz, cuando estás bien, cuando estás mal, de apapacharte, de cuidarte, si no estás solo, Sí. si no pasas estos momentos. Cosa que no tenemos que diferenciar del aislamiento, porque Claro. a veces en esta condición depresiva o la tendencia depresiva nos encanta el aislamiento y nos aislamos. Eso no es soledad. Que eres la mejor persona que puede estar contigo, eres tú. Y elegirla, ¿no? Claro. Oye, Pablo, a ver, ahorita que estaba comentando esto último, Alex, también yo digo, ¿y qué tal para las personas que están en la negación? Porque además tú decías, bueno, cada proceso será diferente y todo, pero a lo mejor si no caen en cuenta que tienen que cerrar un ciclo, si no lo quieren cerrar, si están molestos porque se fue tal o cual proyecto, persona, etcétera, y entonces están ensimismados, encerrados en todo esto, ni siquiera van a empezar con el proceso, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que están así molestos, enojados, ensimismados, O a lo dentro mejor de, como ¿no? me percato, que a lo mejor como tú lo dices, Lore, no me doy cuenta de que lo tengo, como yo hago consciente que tengo algo que cerrar y Sí. que voy arrastrándolo, porque posiblemente ya me acostumbré a la situación Claro. y para mí ya no se me hace raro Claro. que me Sí. pase eso. Cuando estoy en la perspectiva del sufrimiento, es porque yo decido también estar en esa perspectiva. Yo decido sufrir. El sufrimiento es opcional. es opcional, claro, y, y voluntario Sí. en esto. Entonces, el problema es que a veces me vuelvo sordo. Y por más que quiera, Y yo no. ciego. Acuérdate que hay 3 formas para cambiar a las personas. Cuando no sabes, pues te doy el conocimiento. Cuando no puedes, bueno, te doy la asistencia en el entrenamiento. Pero cuando no quieres, no hay forma de cambiar. Entonces, si me dices, no quiere cambiar, no quiere darse cuenta, porque hay una pérdida que dice, yo no quiero verme sin mi madre, pero mi madre ya se partió. Entonces, el asunto es, no podemos obligarlos, ¿no? A ir a una psicoterapia, no podemos obligarlos a ir a un curso, a leer un libro, no podemos obligar a nadie. Y en eso, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación para las personas que acompañan a alguien que está así? Porque me quedé pensando de un caso, bueno, omitiendo nombres, Sí. tuve una compañera que falleció, que era parte de la preparatoria en la que estuve, y su mamá hoy día, después de casi 6, 7 años del suceso, sigue comentando su Facebook, sigue mandándole mensajes, no te extraño mi niña, y la gente que la rodea le dice, es que ya hay que aprender a seguir adelante, y ella sigue como, pues en esta situación, como que se quedó en un limbo en el que Sí. no puede superar ese dolor. Sí, la relación filial es muy compleja, es muy complicada, porque nos han acostumbrado a tener un sentido de pertenencia, tanto a mi madre como mi madre a mí, como su hijo. Y obviamente cuando hay una partida de alguno de los dos, y volvemos a la cuestión del apego, decir, siempre vamos a extrañar a la persona amada que se nos ha adelantado, pero eso no es malo. El problema es cuando le damos un juicio moral, cuando le damos esto es bueno o esto es malo. Y hay gente que inclusive que abandona procesos terapéuticos porque dice, el día que yo ya no me duela a mi hija, ya la voy a olvidar y yo no quiero olvidarla. Y ese es un mito que tenemos. Entonces tenemos que decir, yo quiero recordarla. Es como recordar esas flores maravillosas de Nochebuena que tenemos aquí y acá y decir, ¿por qué no recordarlas y en el fondo poner las cenizas de mi bien amado en esa que se nos está cayendo? Te escuchó. Algo me te escuchó. Y entonces, normalmente hacemos rituales así, decir, ¿por qué no? En lugar de ponerlas en una urna muy fría, ¿por qué no la pones en una planta hermosa que te diga, porque está viva, que el vínculo entre mi madre y yo está vivo? Sigue latente y lo puedo seguir alimentando. Claro. Lo puedo seguir alimentando. Mientras yo estoy independientemente de vivo, que no esté. el vínculo con mi madre que ha partido está vivo. Hasta Claro. el día que yo me muera, el vínculo se acabó. Pero ya no voy a Mientras tener vive en el necesidad de recuerdo, él. ¿no? Y no los olvidemos, o sea, claro que sí. Oye, Pablo, y también, por ejemplo, fíjate, porque he escuchado varias personas luego también en este tiempo, en esta temporada y todo, que de repente dicen, a ver, me siento ya como que estancado, como que a lo mejor ya no es que no esté dando lo máximo de mí, o sea, todo lo que tengo y todas las ganas y la pasión, sino que ya estoy estancado en este lugar, o yo mismo me estoy negando a irme, ¿no? De un lugar donde a lo mejor, pues ya se cumplió un ciclo, ¿no? O sea, ya sea el trabajo, etcétera. A lo mejor en una casa que tú quieres ir a vivir solo y vives con los papás, etcétera. Pero sobre todo en el trabajo. Y entonces dices, me estoy negando, pero ya veo que, como dice un proverbio budista, ahorita lo estaba recordando,
de si ya vi que de verdad no saco agua de ahí, de ese pozo seco, ¿por qué? Más bien pregúntate tú, ¿por qué quieres estar insistiendo ahí, no? O sea, también valdría la pena mencionarlo. Entonces, para gente que sabe que tiene que cerrar estos ciclos, pero no los ha querido cerrar, ¿no? También cómo hacen este proceso. A veces en esto yo sí creo en esta bondad universal, en donde te pone donde te debe de poner, aunque no quieras. Y obviamente, y te quita de donde no debes de estar, aunque insistas ahí, ¿no? Entonces, el asunto es, hay que empezar a fluir. Una de las condiciones que dice la psicología positiva es aprender a fluir. Y esto es las condiciones que la vida nos va marcando para que dejes. Es como ir en el mar, cuando vamos en las olas, de repente nos llevan y en lugar de miedo, empiezas a disfrutar ese movimiento. Y ahí es donde te das cuenta qué maravilla es estar en esa circunstancia, ¿no? Y hasta que vemos esto, entonces ya aprendemos a soltar y aprendemos a recibir lo que viene. No hay cierres. Y ahorita, por ejemplo, estamos cerrando. Para muchos no puede serlo, pero a otros, oye, no podemos recibir un nuevo año lleno de nuevas maravillas que no conocemos si no cerramos este. Claro. Entonces lo demás va a ser repetición y repetición y repetición, ¿no? Oye, mi querido Pablo, y podríamos aplicar aquí esa frase tan ya conocida que dice, perdono pero no olvido. Me refiero a cierro el ciclo, pero también recuerdo lo que viví en ese ciclo para no volverlo a repetir, que creo que sería una aseveración que quedaría perfecta para la... Bueno, claro. Eso creo yo. Es un acto de sanidad, perdonar no es olvidar, ¿sí? Pero no recordar para seguir enfrascado en mi condición de resentimiento, sino perdonar para superar. O sea, recuerdo para que no se vuelva a repetir el mismo conflicto, sobre todo en términos relacionales. Entonces, no hay problema, pero sí hay que empezar. Los fines de ciclo son maravillosos y hay que aprender a esto porque obviamente si una flor se llega a marchitar es porque necesita renovarse. ¿Y cuál sería como alguna recomendación a nuestro público? Si ya se dio cuenta de que necesita cerrar un ciclo con alguna situación, persona o lo que sea, ¿cuál sería como el primer acercamiento que tendría que hacer yo? Porque entiendo, como dijo Lore, que cada quien lleva su proceso totalmente diferente y podría ser que algunos platicando con la persona o platicando con o sea, entendiendo la situación, podríamos asimilar el proceso, pero los que no, ¿qué nos recomiendas? Una ayuda pues con algún profesional. Normalmente aprender a escuchar, ¿no? Y ya, si alguien que nos ama y nos escucha nos puede hacer una recomendación por amor, pues entonces tratar de fluir, ¿no? Entonces ahí la psicoterapia empieza por un proceso de valoración. No es porque tengas que estar a fuerzas en psicoterapia. Yo les pregunto mucho a los pacientes que me invitan, me dicen, quiero que vaya fulanito contigo, ¿no? Digo, ¿y él quiere venir? ¿O ella quiere venir? Entonces, una vez, si quiere venir, adelante. Y una vez que lo valoramos, entonces continuar. Y aparte son procesos cortos, no tiene que eternizarse algo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacerlo cuando vamos a tener una cirugía, cuando vamos a tener una circunstancia compleja. Aprender que esto viene para tu bien, es para poder. El cambio es siempre para un bien. Eso estaba pensando justamente, o sea, ¿por qué le tenemos miedo luego al cambio, a lo que va a venir? Porque puede ser, o siempre es mucho mejor, o por algo pasan las cosas y estamos aferrados a lo que ya pasó, a lo que ya pasó, a lo que ya tenemos, pero a lo mejor no estamos bien. Entonces, los cambios son para dar gracias, de verdad, ¿no? Para agradecer lo que viene. Pero desde chiquitos, desde el preescolar, nos enseñan a conservar y perder es malo. De hecho, no les hablamos de la muerte a los niños del preescolar. No, de hecho, ni en la universidad, ni en el doctorado hablamos de la muerte. Ahora que viene esta pandemia, bendita pandemia que nos ha hecho hablar de la muerte como algo valioso. Es parte de mí, porque quiere decir que yo tengo derecho a cambiar, pero tengo que morir con algo atrás. Tengo que cerrar ese ciclo para poder abrir el nuevo. Claro, y para no caer en los mismos errores y no llevarle malestares a otras personas que comiencen. Mi querido Pablo, ha sido un placer platicar contigo. El placer es todo mío estar con ustedes. Gracias, mil bendiciones y como siempre nos sentimos muy agradecidos de que vengas aquí con nosotros. Gracias. Excelente inicio de semana. Y muchas felicidades, obviamente, en este año a todos nuestros amigos de Cada Día Norteamérica. Muchas gracias. Ahí está.